Todo comienza en el condado de Sinje, Mansión Jun, donde vemos a un elfo examinando a un niño. A su lado, un hombre le pregunta cómo está el bebé y si será difícil que sobreviva más de 20 años. El elfo le responde que, efectivamente, esa es la constitución que tiene. Este hombre es Jun Daemyeon, el patriarca de la Mansión Jun, quien entonces pregunta si aquello es un castigo de los cielos, ya que se trata de un niño que causó la muerte de su propia madre debido a su nacimiento. El elfo permanece en silencio por un momento, pero finalmente le responde que no puede creer que le diga algo así a un médico y que, además, cómo puede hablar de esa manera de su propio hijo, especialmente sabiendo que morirá joven. Luego explica que su condición es similar a los 9 meridianos Jin cortados, pero que nunca en su vida había visto a alguien con el punto de acupuntura Baigui abierto hasta tal extremo. Jun, sorprendido, le pregunta si se refiere al punto de acupuntura ubicado en la parte superior de la cabeza. El elfo confirma que sí y explica que, si el punto de acupuntura Baigui está demasiado abierto, la persona morirá pronto. Según la gente, a esto se le suele llamar ascensión de la deidad. Jun entonces le pregunta si se refiere a esa ascensión que realizan los taoístas extremadamente poderosos cuando parten hacia el reino celestial. El elfo le pregunta si realmente cree en esas tonterías y continúa explicando que no sabe si ha oído hablar de maestros marciales absolutos que utilicen el meridiano superior de la cabeza, pero que eso significa utilizar el punto de acupuntura Baigui. Esa llamada ascensión de la deidad ocurre cuando alguien se embriaga demasiado con la energía de la gran naturaleza proveniente de los cielos y la tierra y termina muriendo porque su cuerpo no puede resistirla. Jun permanece pensativo mientras observa a su hijo y finalmente se gira para decir que ya lo entiende y que parece que tenía razón al pensar que aquello era un castigo celestial. El médico le pregunta cómo puede llamarse padre después de decir algo así, pero Jun simplemente le responde que es hora de que regrese y que hará que el mayordomo jefe le entregue su paga. El médico elfo, mientras se marcha enojado, le responde que no necesita ningún pago. Ya lejos de la mansión, el médico piensa que, si ese niño hubiera crecido en las sectas no ortodoxas o en la facción demoníaca, se habría convertido en el demonio celestial. Si hubiera crecido en el templo, Shaolin, habría sido capaz de utilizar 2 veces los 72 métodos de entrenamiento de élite del templo, Shaolin. A pesar de todo ese potencial, nació como un niño odiado en un lugar como aquel. Morirá joven en el campo sin ninguna posibilidad de sobrevivir, a menos que logre alcanzar la iluminación por sí mismo. Décadas después, en la mansión Jun, vemos a un Jun Daemyeon mucho mayor hablando sobre su familia. Explica que, desde que su difunto padre, un discípulo de la secta Songnam Seonjeonja, fundó el clan, él ha dedicado toda su vida a revivirlo. Si su clan logra hacerse famoso en todo el mundo, habrá heredado la técnica definitiva de la secta Songnam, por lo que no podría cerrar los negocios de su clan. Además, se muestra muy contento de que al menos uno de sus hijos haya seguido los pasos de su difunto padre y haya conseguido unirse a la secta Songnam. En ese momento, una de sus hijas felicita a su hermano, mientras otro de sus hijos también lo felicita y le dice que convertirse en discípulo de la secta Songnam es verdaderamente increíble. Jun entonces les pide a todos que levanten sus copas para celebrar. Sin embargo, uno de sus hijos mira hacia un lado y nota que hay un asiento vacío, así que le pregunta a su padre si Jeon todavía no ha llegado. Jun le responde que le dijo que se quedara en el campo de entrenamiento y que es mejor que no esté allí durante una ocasión tan alegre, ya que su presencia traería malos presagios. Entonces pasamos a otra parte, donde vemos a Jeon entrenando su energía interna. Después de concentrarse durante un tiempo, libera una gran cantidad de energía y, al terminar su entrenamiento, observa su mano mientras piensa que finalmente ha dominado por completo el arte del movimiento del clan Yeon. Gracias a este arte puede estimular sus músculos utilizando energía y luego comprimirla, pero considera que su cuerpo ya no puede hacerse más fuerte que eso. Aún así, piensa que ahora que tiene un cuerpo más fuerte podrá disfrutar de una vida más larga. En ese momento pasamos a un recuerdo, donde uno de sus hermanos le pregunta si ha creado un arte marcial. Jeon responde que sí, aunque aclara que no lo creó desde cero, sino que simplemente volvió a desarrollar el arte marcial exclusivo de su clan. Su hermano le dice que no lo tome a mal, pero que sería mejor que no se lo contara a nadie, lo que deja a Jeon completamente sorprendido. Más tarde, otro de sus hermanos le pregunta si quiere que aprenda las artes marciales que creó y qué ocurriría si sufriera una desviación de energía mientras las aprende y terminara muriendo, preguntándole si entonces Jeon se haría responsable. Esto deja a Jeon asustado. Poco después, Jun le dice a su hijo cómo se atreve a meterse con el arte marcial exclusivo del clan, que está loco y que si acaso se cree el fundador del clan o algo parecido. Aquellas palabras dejan a Jeon devastado, quien comienza a pensar que un fundador de clan es alguien que crea artes marciales y se convierte en fundador de un grupo marcial, pero que él nunca se había considerado a alguien así. En realidad, nunca había pensado demasiado en crear artes marciales, porque simplemente quería estar sano y vivir tranquilamente junto a todos los demás. En ese momento, Jeon escucha a varias personas afuera diciendo que ya era hora de que llegaran y que debían darse prisa. Jeon se pregunta a dónde van todos, hasta que recuerda que ese día es la visita de los maestros
maestros marciales de la secta Songnan. La secta Songnan es una de las 9 grandes sectas del mundo y forma parte de los llamados muros gemelos, conocidos como los grupos más fuertes de Sanxi junto con la secta del Monte Hua. Jeon piensa entonces que ese es el lugar donde se encuentran las deidades de las espadas y que siempre había querido conocerlas personalmente. Luego retrocedemos unos días, cuando Jeon le pregunta a un hombre si esa es la razón por la que ni siquiera puede mostrar su rostro ante los invitados importantes de su clan, debido a que causó la muerte de su madre con su nacimiento. El hombre simplemente le responde que esa es la orden del patriarca. Jeon, sorprendido, pregunta si fue su padre quien ordenó aquello, pero el hombre solo le responde que lo siente, maestro Jeon. De vuelta al presente, Jeon piensa que tal vez no esté mal observar a los invitados desde lejos y que seguramente podrá aprender algo de maestros tan hábiles. Mientras tanto, en la entrada del pueblo, varias personas comentan que se preguntan quién estará allí y especulan que probablemente no sea el dragón de la espada celestial, aunque quizás se trate de un anciano. Otro hombre comenta que si personas como ellos realmente visitaran su clan, sería un gran honor. Poco después vemos a Jun junto a sus hijos, hasta que finalmente anuncian que los maestros marciales de la secta Songnan han llegado. En ese momento aparece una mujer elfa que, apenas entra, deja a todos sorprendidos. Las personas comienzan a gritar que una raza noble ha llegado. Jeon observa a la mujer y piensa que las razas nobles son conocidas en los libros como una raza misteriosa capaz de vivir eternamente y que los humanos las consideran deidades. También puede sentir la energía que la rodea, ya que la energía interna condensada en el cuerpo de aquella mujer está siendo exudada naturalmente. Jun se adelanta y le dice que se siente completamente honrado de recibir la visita en su humilde clan y se presenta como el patriarca, Jun Daemyung. La mujer lo saluda y le dice que está agradecida por la bienvenida y la hospitalidad, presentándose como Yeo Il-sin, un anciano de la secta Songnan, aunque a partir de ahora la llamaremos Lisa. Jun se pone nervioso al descubrir que se trata de un anciano de una raza noble perteneciente a la secta Songnan. Incluso se inclina todavía más y le pide perdón por no haber reconocido a una deidad ante él. Lisa le responde que levante la cabeza, ya que no está allí para presumir de su estatus. Jun, todavía nervioso, se disculpa por no haberla reconocido y comenta que ha recorrido un largo camino. También se lamenta por haber mantenido esperando afuera a las deidades de la espada de la secta Songnan y se ofrece a llevarlos al interior. Mientras tanto, Jeon piensa en que aquella mujer no solo es una raza noble, sino también una anciana de la secta Songnan, por lo que se pregunta cuánto tiempo habrá vivido. Mientras Lisa se marcha junto al patriarca del clan, de repente se detiene y mira hacia donde está Jeon. Él nota su mirada y la saluda inmediatamente. Jun se da cuenta de ello y explica que ese niño es su tercer hijo. Lisa observa a Jeon y comenta que tiene unos ojos muy brillantes y que parece bastante inteligente. Jun, nervioso, se disculpa y dice que su tercer hijo no es muy educado. Lisa le pregunta si no es educado y Jun responde que sí, que es vergonzoso admitirlo, pero que es un alborotador dentro de su familia. Más tarde, de vuelta en el campo de entrenamiento, Jeon piensa que ha obtenido una nueva perspectiva después de observar las energías de los maestros marciales de la secta Songnan. Hasta ese momento no tenía ningún otro lugar al que subir después de entrenarse en las artes del movimiento del clan Jun y se preguntaba en qué debería entrenarse ahora. Mientras observa la espada que sostiene entre sus manos, considera que quizás sería buena idea intentar entrenar con espadas. En otra parte, mientras el grupo de Lisa se encuentra reunido, uno de sus guerreros comenta que el lugar es mejor de lo que esperaba. Otro hombre, el del bigote, está de acuerdo y señala que, con tanta energía terrestre, la tribu de la espada tirana seguramente querría apoderarse de un lugar así. Lisa entonces comenta que definitivamente vendrán a este lugar, por lo que sería bueno para ellos planear un contraataque, aunque eso probablemente terminaría provocando el sacrificio de este clan. Flaco le pregunta si no podrían atacarlos y destruirlos antes de que crucen las murallas. Lisa piensa que sería genial si eso pudiera ocurrir, pero los 13 cielos dentro de la tribu de la espada tirana son el grupo más problemático. Entonces les ordena que no bajen la guardia y que mantengan afilada su aura de espada. Sus guerreros confirman sus palabras. Mientras Lisa toma su té, vuelve a pensar en Jeon y recuerda al niño que vio hace un momento. Claramente destacaba entre los demás y le parece un niño bastante peculiar. Ya de vuelta en la cabaña de entrenamiento, vemos a Jeon meditando. Entonces comienza a preguntarse por qué su punto de acupuntura Baigui está tan abierto. Aunque no pudo meditar durante un año porque estaba concentrado en entrenar su cuerpo mediante las artes del movimiento del clan Jun, la cantidad de energía que pasa por su cabeza se ha vuelto todavía mayor. Jeon considera que, si continúa a ese ritmo, probablemente tendrá menos de 5 años antes de perder la conciencia. Y si eso ocurre, significaría que le quedan menos de 5 años de vida. Al pensar en ello, reconoce que tiene miedo. Más tarde, Jeon sale de entrenar y piensa que,
aunque ha dominado completamente las artes del movimiento del clan Jun, no puede detener aquello. De repente, percibe algo extraño y se pregunta qué está pasando, ya que siente una energía ominosa proveniente de cierta dirección. Poco después comienza a correr hacia allí con la espada en la mano, pensando que algo anda mal. Cuanto más se acerca, más fuerte se vuelve el olor a sangre. Además, todo está demasiado silencioso y Jeon comprende que probablemente se trata de una formación de trampa. Al entrar, se detiene inmediatamente, completamente sorprendido al encontrar numerosos cuerpos muertos. Jeon piensa que ni siquiera se había dado cuenta de que algo así estaba ocurriendo dentro de la mansión Jun y comprende que fue debido a la formación de la trampa. Todos los muertos pertenecen al clan Yeon y, por la forma en que fueron asesinados, parece que los culpables poseen una abrumadora destreza marcial. En ese momento, un hombre calvo que ve a Jeon se sorprende al descubrir que todavía hay alguien con vida. Le dice que es un tonto, porque si consiguió seguir con vida debería haberse quedado escondido en lugar de salir arrastrándose. Otro de los asesinos comenta que probablemente tiene una vida corta y ordena que lo envíen a la otra vida. Jeon permanece observándolos en silencio y finalmente se pone de pie. El hombre calvo le dice que solo lo está matando porque se lo ordenaron y que no lo culpe por ello. Entonces canaliza energía en su mano y se lanza directamente contra Jeon. Sin embargo, en un instante, Jeon aparece frente a él, agarra su mano y la destroza con un simple apretón. El calvo grita de dolor mientras su mano queda completamente destrozada. Jeon suelta la mano del hombre sin decir una palabra y dirige su mirada hacia los demás asesinos, quienes se encuentran sorprendidos por lo que acaba de suceder. Uno de ellos, todavía incrédulo, finalmente pregunta quién es él. Jeon lo observa y responde con tranquilidad: soy el tercer hijo de este clan. Los asesinos quedan en silencio mientras Jeon avanza lentamente hacia ellos. El hombre calvo, todavía enfurecido por lo que acaba de suceder, le grita a Jeon que es un cabrón, pero en ese mismo instante Jeon se mueve y le corta la cabeza de un solo golpe. Sin darle tiempo a reaccionar a los demás, se lanza inmediatamente contra ellos. Los asesinos apenas consiguen reaccionar cuando Jeon ya está frente a otro, atacándolo de inmediato y acabando con él. Luego se dirige contra dos más, cortándole las manos a uno y la cabeza al otro. Sin detenerse, remata al que perdió las manos con una estocada, haciendo que éste grite durante sus últimos segundos de vida. Jeon se asusta ligeramente al escuchar el grito, por lo que retira su espada de inmediato y termina con los asesinos que quedaban. Una vez que todo queda en silencio, Jeon respira profundamente y recupera la calma mientras piensa que era la primera vez que entrenaba la espada silenciosa, pero que ya comprende cómo funciona. De repente, alguien dice que es impresionante. Jeon levanta la mirada de inmediato y descubre que hay otro escuadrón de asesinos frente a él. El líder del grupo observa los cuerpos y comenta que, después de todo, eso era todo, ya que aquellos idiotas perdieron porque bajaron la guardia. Jeon permanece en silencio mientras los observa, pero el líder continúa diciendo que, incluso así, lo que acaba de hacer fue sorprendente. Le pregunta cómo puede ser tan bueno a pesar de su edad y si ha entrenado la espada silenciosa durante toda su vida. Jeon, sin responder a eso, simplemente le pregunta si pertenece al culto de la llama de sangre. El líder responde que no, ya que esos tipos son precisamente los que están tirados en el suelo. Entonces revela que ellos pertenecen a la tribu de la espada tirana. Jeon piensa entonces en la tribu de la espada tirana y también en el culto de la llama de sangre. Se dice que los 13 cielos son las organizaciones más crueles y poderosas de todo Murim, así que se pregunta si eso significa que tanto el culto de la llama de sangre como la tribu de la espada tirana, dos organizaciones pertenecientes a los 13 cielos, se encuentran allí. Jeon se pregunta qué clase de negocio pueden tener en ese lugar dos organizaciones de los 13 cielos. Uno de ellos le responde que eso no es asunto suyo. Jeon entonces señala que, considerando que están respondiendo sus preguntas en lugar de atacarlo, parece que saben algo sobre él. El líder permanece en silencio, por lo que Jeon continúa preguntándole si sabe que su familia forma parte de la fortaleza desolada, considerada la mejor secta de Murim. Por eso, si lo mataran, sería un dolor de cabeza para ellos incluso siendo miembros de la tribu de la espada tirana. En ese instante, una explosión ocurre detrás de ellos y un guerrero sale despedido, cayendo al suelo. Jeon se sorprende al reconocerlo y piensa que ese hombre pertenece a la secta Songnan. Entonces se percata de que alguien se encuentra sobre él y descubre que se trata de Lisa, lo que vuelve a sorprenderlo. Lisa cae a su lado y termina arrodillada mientras se sostiene con su espada. Jeon piensa inmediatamente que ella es conocida como la deidad de la espada, por lo que, si incluso alguien como ella se encuentra en semejante estado, se pregunta quién puede ser el enemigo al que se enfrentó. En ese momento aparece un hombre. Jeon siente inmediatamente el enorme poder que emana de él y se queda asustado. Lisa también dirige su mirada hacia su rival. El hombre desciende desde donde se encontraba y Jeon piensa que no sabe quién es,
pero que está exudando una energía extremadamente ominosa. Entonces el hombre mira directamente a Yeon y este siente que su cabeza comienza a dar vueltas con tan solo establecer contacto visual. El líder del escuadrón que se encontraba frente a Yeon llama a aquel hombre líder de la tribu. Yeon comprende inmediatamente quién es, el líder de la tribu de la espada tirana, el hombre que reina sobre una de las organizaciones de los 13 cielos no ortodoxos y que es considerado un presagio de desastres en Jianghu. Yeon se pregunta por qué alguien considerado igual al patriarca de una de las 9 grandes sectas se encuentra en un lugar como ese. En cualquier caso, comprende que, a este ritmo, todos están muertos. Sin embargo, Yeon deja escapar un suspiro y piensa que entonces es momento de ponerse a prueba. De inmediato, Yeon da una poderosa patada contra el suelo y se lanza al ataque. El enemigo se percata de su movimiento mientras Yeon prepara su espada. El hombre intenta contraatacar, pero ya es demasiado tarde. Yeon logra atravesarlo con su espada antes de que pueda reaccionar. Todos los presentes quedan completamente sorprendidos por lo ocurrido. Yeon deja caer el cuerpo del asesino y le pregunta si todavía puede matarlo después de haber hecho algo así. Los compañeros del hombre comienzan a preguntarle si está loco, pero su líder los manda a callar. Entonces observa a Yeon y le dice que su espíritu es mejor que el de todos los presentes juntos, por lo que ha decidido dejarlo vivir. Yeon interpreta aquellas palabras y le pregunta si quiere decir que no puede matarlo porque es el único nieto del antiguo líder del escuadrón de la espada divina de la fortaleza desolada. Al escuchar aquello, Lisa piensa sorprendida que ese niño es el nieto del antiguo líder del escuadrón de la espada divina y recuerda que dicho escuadrón es el mejor de la fortaleza desolada. El líder de los asesinos entonces habla sobre la fortaleza desolada, explicando que fue creada por la familia imperial para impedir las conspiraciones de las fuerzas de Murim y que definitivamente no es buena idea involucrarse con ellos. Sin embargo, aclara que esa no es la razón por la que ha decidido dejar vivir a Yeon. Simplemente le gusta. Le agradan su temperamento y su espíritu, ya que considera que son precisamente las cualidades que necesita un poderoso artista marcial en Jianghu. Incluso afirma que, si Yeon no estuviera relacionado con la fortaleza desolada, lo habría aceptado como su discípulo. Aquellas palabras sorprenden a todos los presentes. Entonces, el líder de la tribu de la espada tirana clava su espada en el suelo y le dice a Yeon que le dará un día para abandonar ese lugar. No permitirá que otras sectas o clanes pisen aquella tierra. Después de decir eso, el líder comienza a retirarse junto a los demás. Sin embargo, antes de marcharse por completo, mira hacia atrás y le dice a Yeon que siempre estará dispuesto a tener un duelo con él. Le asegura que puede ir a buscarlo cuando esté preparado para vengarse. Yeon permanece en silencio mientras observa cómo el líder de la tribu de la espada tirana se aleja, quedándose atrás y pensando en todo lo que acaba de suceder. Minutos después, Yeon se acerca a su padre, quien se encuentra gravemente herido y al borde de la muerte. Yeon lo mira y le dice que es él, su hijo Yeon. Jun, sorprendido, le pregunta por qué es tan fuerte y cómo consiguió hacerlo. Yeon le responde que esas son las artes de movimiento del clan Jun que él mismo creó y dominó. Jun queda sorprendido al escuchar aquello y le pregunta si realmente fue él quien las creó. Entonces pasamos a un recuerdo. En aquel momento, Jun le había preguntado a Yeon si había creado un arte marcial. Yeon le respondió que sí, pero que lo había desarrollado utilizando la técnica de cultivo del clan. Al escuchar esto, Jun se enfureció y le gritó cómo se atrevía a meterse con el arte marcial exclusivo del clan y si estaba loco, preguntándole incluso si se creía el fundador del clan o algo parecido. Aquellas palabras dejaron a Yeon completamente devastado. Volvemos al presente y Jun dice que ahora lo recuerda, preguntándole si se trata del arte que creó en aquel entonces. Yeon se lo confirma. Jun entonces comprende la verdad y dice que las artes de movimiento del clan Jun son en realidad el arte sagrado creado por el clan Jun. Mientras comienza a llorar, reconoce que fue demasiado ignorante y tonto, pero que su tercer hijo consiguió crear el arte sagrado del clan Jun. Jun le dice que tiene las cualidades de un fundador y que, después de todo, es su hijo. Poco después, Jun termina muriendo. Uno de sus hijos comienza a llamarlo repetidamente, pero ya es demasiado tarde. Yeon entonces le pregunta al mayordomo jefe cómo está Sofía. El mayordomo le responde que está a salvo y que simplemente ha estado durmiendo después de que su punto de acupuntura fuera bloqueado. Al parecer, alguien bloqueó su punto de acupuntura para dejarla inconsciente y después la escondió para evitar que los asesinos la encontraran. Al escuchar esto, Yeon le dice a su hermano que cría a Sofía en la secta Songnan, ya que tiene una afinidad excepcional con los 5 elementos y seguramente la recibirán. Su hermano entonces le pregunta qué hará él. Yeon responde que se ocupará de sí mismo. En ese momento llega Lisa y llama a Yeon. Una vez que están afuera, Yeon le pregunta si se marcha ahora. Lisa se lo confirma y explica que, ahora que el líder de la tribu de la espada tirana se ha involucrado, debe informar de inmediato a la secta Songnan sobre lo ocurrido. Después le dice a Yeon que debe dirigirse a la fortaleza desolada, donde se encuentra la familia de su madre. Yeon responde que lo hará, ya que no tiene ningún otro
otro lugar al que pueda ir para hacerse más fuerte. Lisa entonces le propone que regrese con ella a la montaña Songnan y le dice que se lo recomienda encarecidamente. Jeon considera la propuesta, pero finalmente responde que se siente verdaderamente honrado de recibir una oferta semejante de parte de un anciano de una gran secta. Lisa entonces le revela que tiene la intención de recomendarlo para que se convierta en discípulo del líder de la secta. Jeon la mira sorprendido, mientras los guerreros presentes también quedan sorprendidos por aquella propuesta. Jeon le pregunta si se refiere a convertirse en discípulo del líder de la secta. Lisa responde que eso sería posible para él. Jeon piensa que, como discípulo directo del líder de la secta Songnan, podría aprender el arte sagrado absoluto. Más importante aún, el líder de la secta Songnan es uno de los pocos maestros marciales que forman parte de los 10 mejores espadachines del mundo. Sin embargo, Jeon finalmente le responde que nunca olvidará la gran amabilidad que le ha demostrado, pero que debe disculparse. Lisa simplemente sonríe y le dice que no se preocupe. Explica que simplemente quería encontrar a alguien talentoso como él y que probablemente eso también fue lo que pensó el líder de la tribu de la espada tirana. Jeon vuelve a pedirle perdón, pero Lisa le asegura que está bien y que las puertas de la secta Songnan siempre estarán abiertas para él, pidiéndole que lo recuerde. Entonces Jeon le dice que tiene una pregunta. Lisa le pregunta cuál es, y Jeon le dice que sabe que ella es una de las personas mayores entre las razas nobles, por lo que quiere saber si conoce el método para obtener el fruto del árbol del mundo. Lisa repite que se refiere al fruto del árbol del mundo y Jeon piensa en lo que sabe sobre él. El fruto del árbol del mundo está protegido por el líder de la fortaleza desolada, a quien el emperador ha reconocido como rey y par. Se dice que este fruto puede otorgar vida eterna y juventud a quienes lo comen, por lo que es considerado un tesoro de los cielos. Jeon piensa entonces que, considerando lo corta que es su vida, podría obtener muchos más años si consiguiera comerlo. Lisa le explica que ni siquiera ha vivido la mitad de su propia vida, por lo que no tiene autoridad sobre el árbol del mundo. Lo único que sabe es que el líder de la fortaleza desolada tiene la capacidad de entregar ese fruto a otras personas. Al escuchar esto, Jeon decide que debe ir a la fortaleza desolada. Lisa le advierte que no será fácil conseguirlo, ya que se trata de un objeto sagrado incluso para las razas nobles. Jeon responde que no conoce otra manera, por lo que no puede evitarlo. Lo único que puede hacer es convertirse en el líder del escuadrón de la espada divina y conseguir grandes hazañas. Lisa le dice que lo animará desde lejos, pero que primero debe despedirse para llevar las noticias a su secta. También explica que el espadachín del acantilado y el puño del espíritu neutral ayudarán con la limpieza del lugar. Después de eso, Lisa comienza a marcharse y Jeon le da un último saludo antes de despedirse. Al día siguiente, vemos varias tumbas. Jeon se encuentra allí y agradece nuevamente a quienes los ayudaron. El guerrero del bigote le responde que no es necesario agradecerles, ya que se trata de su propio clan después de todo. También reconoce que podrían decir que tuvieron cierta responsabilidad en aquella tragedia. En ese momento alguien llama a Jeon por su nombre y él se gira para mirar a sus hermanos. Uno de ellos se disculpa y reconoce que una simple disculpa no será suficiente por todo lo que le ocurrió dentro del clan. Le promete que, cuando vuelvan a encontrarse, intentará ser un verdadero hermano mayor para él y hará todo lo posible. Finalmente, le pide que también sobreviva. Jeon lo observa durante unos segundos y le dice que, aunque aprenderá las artes marciales de la secta Songnan a una edad un poco más avanzada, no considera que sea excepcional. Al menos, eso es lo que puede ver en él, por lo que le recomienda entrenar como si su vida dependiera de ello. Su hermano responde que lo recordará. En eso Sofía llama a Jeon tío. Jeon le pide a su hermano que cuide de Sofía, y su hermano se lo confirma. Después, Jeon le pregunta al mayordomo principal hacia dónde se dirige. El mayordomo explica que existen pequeñas ramas del clan Yun en varios lugares dentro de Nanyan y que, como el linaje del clan Yun sigue vivo, se encargará de los activos restantes del clan. Jeon le dice que, como ya sabe, se dirige a la fortaleza desolada y espera que puedan encontrarse de vez en cuando, mientras piensa que, como el mayordomo jefe también conoce artes marciales, seguramente podrá arreglárselas. El mayordomo le responde que sí, maestro Jeon. Jeon entonces le desea que viva una vida cómoda y le pide que se cuide. Aquellas palabras dejan al mayordomo pensativo. Jeon se da la vuelta y comienza a marcharse, mientras el mayordomo lo observa en silencio y piensa que nunca había escuchado a ninguno de los descendientes del clan Yun decirle algo así después de haber sido acogidos por el patriarca anterior. Después, la historia continúa en la ciudad de Xianyan, que se encuentra llena de personas y extremadamente animada. Jeon está en una posada observando la vista de la ciudad y piensa que finalmente ha llegado. Mientras observa el lugar,
lugar, escucha a varias personas hablar sobre la fortaleza desolada. Uno de ellos comenta que es realmente increíble y que personas de todas las llanuras centrales se reúnen allí con grandes sueños gracias a ella. Otro comenta que el dueño del lugar prácticamente se sacó la lotería porque incluso se quedó sin licor para vender. Otra persona menciona que los restaurantes han estado especialmente caóticos últimamente debido a todos los artistas marciales que llegan para realizar sus exámenes de ingreso y que siempre terminan borrachos. Al escuchar esto, Jeon se sorprende y piensa que existe un examen de ingreso para entrar a la fortaleza desolada, algo que él desconocía. En ese momento, un artista marcial que se encuentra sentado cerca de Jeon se presenta como Leon. Él le pregunta si también está allí para participar en el examen de ingreso. Ambos se quedan mirando durante unos segundos y Jeon le pregunta quién es. Leon se presenta formalmente y explica que le llamó la atención ver a un retador más joven que él. Dice que viene de Sansi, un lugar lejano. Jeon entonces se presenta como Jun Jeon, del condado de Sinje. Leon se sienta y le pregunta si vino de algún lugar cercano, ya que su viaje seguramente debió ser fácil. Él explica que tuvo que luchar contra los bandidos del Bosque Verde e incluso nadar contra los piratas de la fortaleza pirata. Según Leon, las artes marciales acuáticas de aquellos piratas eran realmente feroces. Jeon recuerda entonces su propio viaje, especialmente el momento en que unos bandidos se enfrentaron a él y le preguntaron quién demonios era, ya que ni siquiera habían podido ver su espada. También recuerda las noches que pasó durmiendo al aire libre en el bosque. Al regresar al presente, Jeon simplemente le responde a Leon que su viaje fue bastante fácil. Leon mira hacia atrás, luego se acerca a Jeon y le propone que se hagan amigos y compartan cualquier información que tengan sobre la prueba. Jeon le pregunta sorprendido si realmente existe una prueba. Leon queda en silencio por un momento y luego le pregunta si acaso no lo sabía. Después le explica que se conoce como la prueba de la fortaleza desolada. Leon explica que la fortaleza desolada es bastante diferente de los grupos de artes marciales habituales. Así como quienes quieren convertirse en funcionarios del gobierno deben estar bien preparados tanto en artes marciales como en literatura, la fortaleza desolada tiene una prueba específica para quienes quieren unirse a ella. Por eso tanta gente se reúne allí. No importa si alguien tiene bases en las artes marciales o no, porque en el momento en que se une a la fortaleza desolada recibe oportunidades y enseñanzas. Por esa razón, innumerables artistas marciales han llegado hasta allí y muchos incluso han aprendido diferentes artes marciales únicamente para poder superar la prueba. Jeon piensa entonces en la fortaleza desolada, el grupo marcial más fuerte del mundo y el lugar donde se reúnen artes marciales capaces de hacer que el corazón de cualquiera se acelere. Se dice que, si alguien quiere conquistar el mundo con una sola arma, debe ir a la fortaleza desolada. Además, debido a que la familia imperial que gobierna las llanuras centrales está realizando movimientos para controlar a los grupos de artes marciales, todos los elixires y las artes marciales avanzadas reunidas desde diferentes partes del mundo se encuentran allí. Leon, algo molesto, comenta que algunas personas dicen que las grandes sectas con largas tradiciones son mejores, pero que no saben de lo que hablan. Se pregunta cómo podrían los grupos marciales creados por simples plebeyos ser más fuertes que la fortaleza desolada. Incluso afirma que, si eso fuera posible, entonces podrían crear un imperio y convertirse en emperadores. Jeon le responde que entiende. Leon continúa explicándole que casi nadie consigue superar la prueba de la fortaleza desolada en su primer intento. Jeon le pregunta si eso es cierto, y Leon responde que quizá haya una persona entre 1000 que consiga aprobarla. Normalmente, quienes lo logran son los líderes de la próxima generación de clanes de artes marciales reconocidos, que están comenzando a surgir y ganar fama en el mundo. Jeon vuelve a decir que entiende. Leon entonces sonríe y le propone que realicen juntos la prueba al día siguiente. Jeon acepta. Esto deja a Leon un poco nervioso, pero enseguida le dice que es muy tranquilo y que sabía que estaría bien. Le advierte que quizá todo le resulte confuso durante su primer intento, pero que simplemente debe seguirlo. Leon continúa hablando sin parar, explicándole diferentes cosas sobre la prueba. Mientras lo escucha, Jeon piensa que se alegra de poder unirse siempre y cuando consiga aprobar el examen. También piensa que no quería pedir ayuda a la familia de su madre porque no sabe dónde viven ni siquiera cómo son. Al día siguiente, Leon y Jeon se encuentran frente a una enorme entrada. Leon le dice que sigan adelante. Jeon observa la enorme estructura frente a él y piensa, esta es la fortaleza desolada. Ya luego, dentro de la fortaleza desolada, Leon le pregunta a Jeon si es el número 13, y Jeon se lo confirma. Entonces Jeon mira a su alrededor y nota que hay bastantes personas reunidas. Leon le explica que, en el primer examen, aprobará si el supervisor acepta su placa, mientras que fallará si le ordena devolverla a la recepción. El segundo examen consiste en un torneo. Jeon entonces pregunta si existe un tercero, y Leon le responde que sí, una entrevista con el señor de la fortaleza desolada. Jeon se sorprende al saber que será con el señor en persona, y Leon lo confirma. Jeon piensa que hay artistas marciales que vienen hasta Xianyang únicamente por esa oportunidad, ya que conversar con un maestro
maestro absoluto como él es una oportunidad increíble y muchos esperan obtener algún tipo de comprensión profunda. En ese momento, el examinador anuncia que el primer examen será sobre las artes de la espada rápida. Les ordena demostrar un corte utilizando la técnica de espada más rápida que posean, mientras él observa y juzga. Leon, algo nervioso, grita inmediatamente que irá primero, pero después murmura que se puso nervioso y se ofreció antes de pensarlo bien. Jeon piensa que solo tienen que mostrar una técnica de espada rápida, por lo que parece bastante sencillo. Leon sostiene su espada y Jeon lo observa, notando que posee un espíritu bien pulido y que es fuerte, incluso más que algunos de los vagabundos que encontró durante el camino. Entonces Leon desenvaina su espada a gran velocidad. Los presentes quedan sorprendidos y comentan que aquel hombre se siente un poco diferente, ya que ni siquiera creen haber visto el movimiento y solo pudieron percibir una aparición. Leon permanece algo nervioso mientras el examinador lo observa, pero finalmente este le dice que no está mal y le pide su placa. Leon se pone contento, entrega la placa y agradece de inmediato. El examinador entonces anuncia que puede pasar el siguiente examinado, mientras Leon le desea buena suerte a Jeon. Jeon camina hacia el examinador mientras los presentes comentan que, entonces, realmente era un examinado y que aquel joven espadachín tiene agallas. También señalan que, si alguien viene de otra provincia, no hay muchos lugares donde pueda mostrar sus técnicas de espada frente a un artista marcial de la fortaleza desolada, ya que incluso recibir un solo consejo de ellos es increíblemente valioso. Jeon se coloca frente al examinador y recibe la señal para comenzar. En ese mismo instante, Jeon ya ha sacado su espada y, después de hacerlo, una gran ráfaga de viento aparece detrás de él. Los presentes quedan completamente sorprendidos mientras Jeon simplemente observa su espada. Leon tampoco puede creer lo que acaba de ver, y algunos de los presentes se preguntan cuándo sacó la espada. El examinador permanece pensativo durante unos instantes, pero finalmente dice que el futuro de la fortaleza desolada está allí mismo y le pide que entregue su placa. Jeon se la entrega inmediatamente, y el examinador le dice que el número 13 puede continuar con su camino. Jeon lo saluda y comienza a marcharse mientras el examinador llama al siguiente. Leon entonces empieza a seguirlo y le pregunta si quizá es hijo de una familia famosa. Jeon le responde que eso no cambia nada, ya que, después de entrar en la fortaleza desolada, escuchó que lo único que importa son las artes marciales, el talento y el esfuerzo. Leon entonces le pregunta si realmente planea pasar la prueba de la fortaleza desolada, y Jeon responde que esa es la razón por la que todos vinieron, no solo él, sino también Leon. Leon queda pensativo y finalmente admite que tiene razón. Después le agradece y se despide. Mientras se marcha, Jeon piensa que espera que el amable y hablador Leon también logre pasar el segundo examen. Después de eso, vemos a Jeon entrenando mientras piensa que el segundo examen será un torneo en el que tendrá que competir contra otros utilizando sus artes marciales. Tiene 3 semanas hasta el segundo examen, por lo que considera que, teniendo en cuenta la próxima prueba, lo correcto es entrenar sus habilidades. Decide entrenar el arte del movimiento del Clanion y las artes de la espada rápida, además de la escritura de la habilidad de origen, una técnica de movimiento de Kui amplificada. 3 semanas después, Jeon se encuentra junto a un grupo de artistas marciales. Su guía les indica que deben esperar allí hasta que sean llamados. Algunos de los artistas marciales comentan que la situación resulta algo desalentadora. Uno de ellos menciona que escuchó que el atuendo blanco de artes marciales significa que eres un artista marcial de nivel elemental, pero que no entiende cómo puede ser que su energía sea tan fuerte. También comenta que es obvio que incluso vestir de blanco significa que el futuro de esa persona está prácticamente garantizado. En ese momento, Leon llama a Jeon y le comenta que se ha hecho aún más alto. Jeon le responde que Leon también se ve mejor. Leon, orgulloso, le dice que logró algo y luego le recuerda que ganar no es lo más importante en ese examen. Explica que incluso ganando uno de los 2 combates del torneo es suficiente para captar la atención de uno de los maestros de la fortaleza desolada que estarán observando, aunque esa es precisamente la parte más difícil. Jeon entonces pregunta si eso significa que alguien puede ganar un combate y aún así fallar, y Leon confirma que sí, explicando que los supervisores tendrán estándares más altos ese día. Jeon pregunta por qué, y Leon le cuenta que escuchó que el Kilin blanco de Namgon competirá en la prueba de la fortaleza desolada de ese día. Jeon pregunta si se refiere al Kilin blanco de Namgon, y Leon confirma que sí. Le explica que eliminó a un grupo de bandidos notorios antes de cumplir 15 años y que decapitó al maestro espadachín de la facción no ortodoxa conocido como el asesino sombrío. Incluso existen rumores de que derrotó a todos los luchadores en ascenso del torneo del dragón y el fénix de las 8
8 grandes familias cuando solo tenía 18 años. Jeon entonces pregunta que, si se trata de un joven luchador de la familia Namgoon, que podría faltarle, ya que si posee semejante dignidad marcial, no entiende por qué intenta unirse a la fortaleza desolada. Leon le explica que es hijo de una concubina, por lo que no puede convertirse en el patriarca. Si alguien asciende a la posición de capitán del señor de la fortaleza desolada, obtiene un rango similar al de un patriarca de las 8 grandes familias, e incluso puede tener más poder. Además, la fortaleza desolada mantiene el orden del Jianghu en el centro de las llanuras centrales. En ese momento, un miembro de la fortaleza desolada anuncia: Nanyan, provincia de Henan. Jun Jeon, del condado de Sinje, por favor, entre. Leon queda pensativo al escuchar el nombre de Jeon, y este le dice que espera volver a verlo allí, en la fortaleza desolada. Leon lo piensa durante un instante y luego le grita que así será. Jeon entra entonces al lugar donde se llevará a cabo el combate y encuentra a varios artistas marciales. Los que fueron llamados para pelear se colocan frente a frente mientras un examinador ordena que comience la pelea. Nanyan empieza a reírse mientras Jeon lo observa con cierta curiosidad. Con una expresión extraña, Nanyan comienza a decir que no saber siquiera cuál será su destino final es motivo de desesperación y que Jeon debe ser una polilla que lucha en vano. Luego comienza a preguntarle quién es, pero antes de que pueda continuar, Jeon le propina un poderoso golpe que lo manda a volar y lo deja inconsciente. Jeon queda sorprendido al ver el resultado de su propio ataque. Ya luego se llevan a Nanyan, mientras los presentes continúan observando a Jeon. En ese momento, uno de los artistas marciales sale del grupo y pregunta si puede comenzar ahora. Jeon simplemente se queda observándolo. Poco después, ambos se encuentran frente a frente y los presentes empiezan a comentar que, por fin, comenzará el combate y que se preguntan quién se llevará la victoria. Algunos incluso dicen que los líderes de escuadrón seguramente se pelearán por aquel participante, ya que parece ser más fuerte que ellos. Otros comentan que no esperarían menos de alguien de la familia Namgoon. Al escuchar eso, Jeon piensa que, si pertenece a los Namgoon, entonces ese hombre debe ser el Kilin blanco, Namgoon Hwasin. Los presentes también comentan que quizá tendrán la oportunidad de presenciar la técnica del cielo sin límites ese día. Jeon observa a Namgoon y piensa que parece tener unos 5 años más que él y que no está en un nivel que considere inalcanzable. Gracias a las técnicas marciales de su familia, Jeon está más desarrollado físicamente, pero reconoce que está por debajo de Namgoon en otros aspectos. Namgoon saluda a Jeon y se presenta como Namgoon Hwasin del clan Namgoon. Le explica que ha entrenado principalmente la técnica del cielo sin límites y los pasos infinitos, y que está encantado de conocerlo. Jeon devuelve el saludo y le dice que él ha entrenado el arte del movimiento del clan Jun. Namgoon queda pensativo y de inmediato le pregunta si no piensa utilizar su espada. Jeon entonces sostiene su espada y adopta una postura de ataque mientras fija la mirada en Namgoon. Este deja escapar una sonrisa y comienza a liberar una gran cantidad de energía de su espada. Jeon piensa que la esencia principal de la técnica que ha estado practicando recientemente es la imprevisibilidad, realizar un ataque principal inesperado en medio de un ritmo impredecible. Si funciona, debería ser capaz de hacer que Namgoon baje la guardia. Los presentes se muestran emocionados ante lo que están a punto de presenciar, hasta que el examinador les ordena que comiencen. En el instante en que comienza el combate, Jeon ya se ha lanzado al ataque. Su movimiento es tan poderoso que su espada termina rompiéndose, mientras Namgoon observa sorprendido lo que acaba de suceder. El pesado fragmento de la espada rota cae al suelo y todos quedan en completo silencio, observando la escena. Jeon mira su espada rota, mientras los presentes empiezan a preguntarse qué acaba de ocurrir. Algunos creen que Namgoon ganó y lo llaman el Chilen Blanco, mencionando también su aterradora espada exquisita. Los artistas marciales vestidos con batas azules están sorprendidos, mientras Namgoon permanece pensativo mirando su propia espada. Entonces, para sorpresa de Jeon y de todos los presentes, Namgoon declara que él perdió. La declaración provoca un gran impacto entre los presentes. Uno de los hombres de cabello negro y capa azul comenta que Jun Jeon posee una espada exquisita realmente aterradora, mientras que otro, de cabello blanco, señala que probablemente Jeon es al menos 5 años más joven que Namgoon. También comenta que Jeon todavía no puede utilizar energía verdadera con sus técnicas y que, aún así, había un poderoso artista marcial oculto en Henan, por lo que le preocupa en que terminará convirtiéndose. El examinador llama la atención de Jeon y le pregunta si su nombre es Jeon. Después de que éste lo confirma, le señala un lugar y le explica que hay otro jardín al norte, indicándole que debe quedarse allí. Jeon acepta y comienza a retirarse. Antes de separarse, Namgoon le dice que le encantaría volver a enfrentarse a él en un duelo en otra ocasión. Jeon lo observa, mientras Namgoon responde que eso es precisamente lo que él también desea y que esperará con ansias ese momento. Luego Jeon sale del lugar y se dirige hacia el jardín que le indicaron. Una vez allí, Jeon ve a varios artistas marciales que lo observan fijamente. Algunos comentan sorprendidos que alguien tan joven haya logrado pasar y que pensaban que Namgoon sería el primero en entrar. Jeon retrocede mientras piensa que sabía que no tendría ninguna oportunidad de ganar si la pelea se alargaba, por eso utilizó la forma más
más extrema de espada exquisita que conocía en cuanto comenzó el duelo. Sin embargo, como Namgon había imbuido su espada con energía verdadera, su propia espada terminó rompiéndose. Jeon reconoce que fue un error de su parte utilizar precipitadamente la espada exquisita, pero también piensa que resulta sorprendente que Namgon haya admitido la derrota por voluntad propia. Supone que esa debe ser la nobleza de una familia de renombre. Entonces recuerda las palabras del hombre de cabello blanco y bata azul, quien había señalado que Jeon todavía no podía utilizar energía verdadera con sus técnicas. Jeon piensa que el clan Yeon es simplemente una rama de un clan de tercera clase en el condado Sinje. Si hubiera alguien dentro de su familia capaz de utilizar semejante habilidad, no habría forma de que él no hubiera aprendido a hacerlo. Sin embargo, ahora lo sabe. Se dio cuenta de cómo debía utilizarse en el mismo momento en que presenció la técnica de Namgon. Ahora comprende que no es tan sencillo como simplemente poner su energía dentro de la espada. Puede utilizar la energía verdadera como un medio para convertirse en uno con la espada. Los presentes comienzan a percatarse de lo que está sucediendo y se preguntan si aquello es una resonancia de espada. Les parece imposible, especialmente considerando lo joven que es Jeon. Mientras tanto, Jeon concentra su atención en aquella nueva sensación y piensa que es como si su espada y su cuerpo estuvieran completamente unidos. Finalmente comprende que lo que está experimentando debe ser la unificación cuerpo-espada. Jeon continúa pensando en la unificación cuerpo-espada y comprende que la técnica de espada que utilizará mientras se encuentre en ese estado será completamente nueva. Poco después, Jeon sale de aquel estado de trance y descubre que Namgon está a su lado. Este lo recibe felicitándolo por haber alcanzado la iluminación. Jeon se queda pensativo al verlo y, después de observarlo con atención, comprende que Namgon lo estaba protegiendo, probablemente por miedo a que alguien interfiriera mientras se encontraba en su camino hacia la iluminación. Jeon entonces le agradece, diciéndole que no era consciente de que lo estaba protegiendo, y también lo felicita por haber pasado la prueba de la fortaleza desolada. Namgon queda sorprendido, pero luego comienza a reírse. En ese momento, Leon les hace saber que él también está allí. Jeon lo mira con una sonrisa y lo felicita, mientras Leon también lo felicita a él. Sin embargo, Leon le comenta que hay algo más. Jeon ya tiene un apodo. Jeon piensa entonces que, cuando alguien demuestra una destreza marcial excepcional o consigue llamar la atención, la gente suele darle un apodo y comenzar a llamarlo por él. A menos que se trate de alguien conocido por cometer actos atroces y malvados, la mayoría de los apodos representan un gran honor para los artistas marciales, como el espadachín del acantilado, el puño del espíritu neutral y el Chilan blanco. Namgon comenta que él también escuchó hablar del apodo de Jeon, pero este responde que, después de todo, lo único que hizo fue realizar la prueba. Namgon entonces le revela el nombre, Genio del Rayo, el talento del rayo. Le explica que, si incluso los artistas marciales de la fortaleza desolada lo llaman de esa manera, entonces básicamente ya es su apodo en Hyanggu, por lo que debería felicitarse. Jeon se queda pensativo y pregunta si realmente están seguros de que el nombre talento del rayo no es una forma de burlarse de alguien joven que simplemente es un poco rápido con su espada. Namgon le responde que, si él considera que solo es un poco rápido, entonces ¿qué debería decir de sí mismo, considerando que incluso le costó recuperar el aliento después de enfrentarlo? Jeon piensa entonces en el nombre Genio del Rayo Jun Jeon y reconoce que es un nombre que ni siquiera habría imaginado cuando entrenaba haciendo la postura del caballo en la mansión Jun. Más tarde, un examinador grita que todos deben reunirse, ya que solo queda una prueba y, si logran superarla, podrán unirse a la fortaleza desolada. Jeon piensa que está a punto de encontrarse con una pieza viva de la historia y con uno de los maestros marciales más fuertes del mundo, alguien que incluso podría ser el más fuerte de todos. Finalmente, tendrá una reunión con el líder de la fortaleza desolada. Poco después, vemos a un hombre entrar en un castillo. Un rato más tarde, el hombre sale, pero no muestra ninguna expresión en su rostro, lo que deja a Leon bastante asustado. Leon lo observa mientras se marcha sin decir una sola palabra, como si estuviera hipnotizado. Entonces alguien comenta que todos están saliendo bastante rápido y explica que el líder simplemente mira sus rostros sin decir nada. En ese momento llaman a Jeon, indicando que es el siguiente. Jeon comienza a caminar inmediatamente hacia el castillo y entra. Una vez dentro, Jeon recuerda que le dijeron que debía seguir avanzando hasta llegar a la cima. Después de caminar durante varios minutos, llega frente a una enorme puerta. Esta se abre y Jeon continúa avanzando mientras observa todo a su alrededor. Entonces se percata de la presencia de alguien y piensa que esa persona es el líder de la fortaleza desolada, aquel de quien se dice que es el hombre más fuerte del mundo. Jeon se presenta ante la elfa, pero ella permanece en silencio. Sin embargo, Jeon nota que la elfa gira la mirada hacia él y le pregunta si pertenece al linaje de ese niño. Jeon piensa inmediatamente que ella conoce a la familia de su madre. La elfa continúa observándolo y le dice que parece que ya sabe lo que quiere decir, llamándolo muy atrevido. Jeon permanece en silencio durante unos instantes, pero finalmente confirma que sí, que es el nieto del antiguo líder del escuadrón de la espada divina. La elfa comenta que pronto formará parte del consejo de ancianos y que es alguien muy obstinado. Luego vuelve su
atención hacia Yeon y se percata de que tiene una herida. Yeon responde que no es nada de qué preocuparse y que no son más que asuntos familiares triviales. Sin embargo, la elfa le responde que no son triviales, sino que simplemente están cubiertos por su cuerpo entrenado. También señala que probablemente solo ha vivido unos 15 años, aunque reconoce que tiene razón en que no es algo que un extraño deba comentar, ya que los asuntos entre parientes deben ser resueltos por ellos mismos. Yeon le pide disculpas y piensa que el aire trascendente que posee, como alguien de fuerza absoluta, es una cosa aparte, pero que también resulta sorprendente que intente interferir en los asuntos de su familia. La elfa comienza entonces a levantarse de su asiento y, una vez de pie, le dice a Yeon que le cae bien. También considera interesante que no se incline ante nadie a pesar de haber venido hasta allí porque tiene algo que desea. Yeon piensa que ella sabe que vino a la fortaleza desolada porque quiere conseguir algo y se pregunta si quizá descubrió que su meridiano superior, su punto de acupuntura Baigui, está anormalmente abierto. Entonces decide preguntarle directamente si alguien como él puede seguir viviendo si come la fruta del árbol del mundo. La elfa responde que, aunque los hechos relacionados con aquello no son del todo inexactos, sí es posible que consiga lo que desea. Yeon piensa que lo sabía y le pregunta si puede conseguirla. Ella responde que eso dependerá de lo que haga. Yeon la saluda y le dice que eso es suficiente para él, agradeciéndole la respuesta. Antes de marcharse, Yeon se da cuenta de algo y pregunta si ahora es oficialmente un artista marcial de la fortaleza desolada. La elfa sonríe y le confirma que sí, diciéndole que ya puede marcharse, siguiente líder del escuadrón de la espada divina. Yeon se queda mirándola sorprendido mientras ella mantiene una sonrisa en el rostro. Mientras se retira, Yeon piensa en las palabras de la elfa, el siguiente líder del escuadrón de la espada divina. No sabe si simplemente se está burlando de él o si realmente ve potencial en él. También considera otra posibilidad, quizá está diciendo que puede conseguir la fruta del árbol del mundo si logra convertirse en el líder del escuadrón de la espada divina. Ya más tarde, vemos a los chicos siendo llevados por uno de los miembros de la fortaleza desolada hacia otro lugar. Mientras caminan, el hombre piensa que solo 4 lograron pasar la prueba y luego les pregunta si saben qué tipo de trabajo realiza la fortaleza desolada. Leon responde que su función es impedir que los maestros marciales de Murim derroquen a la familia imperial. El hombre le dice que, aunque tiene razón, eso no es lo que hacen principalmente. Explica que esa es solo una de sus funciones y que, sobre todo, se encargan de prevenir o suprimir ciertos conflictos dentro de Hyanggu, ya que nadie sabe lo que puede ocurrir cuando estalla una pelea en Murim. Recuerda que una tormenta de sangre barrió las llanuras centrales el día en que se corrió el rumor de que habían descubierto la tumba del demonio celestial. Señala que estaría bien si las peleas se limitaran a aquellos que codician manuales de artes marciales supremas o elixires, pero las atroces acciones de esos artistas marciales no distinguen entre otros artistas marciales y plebeyos. Cuando se presencia una visión tan infernal, el imperio entero se vuelve irreconocible. Leon, algo molesto, recuerda entonces el desastre de la tumba del demonio celestial. El hombre de la túnica le responde que han pasado 17 años desde aquel desastre y que las sectas no ortodoxas y la facción demoníaca no son los únicos problemas. Todos los grupos ortodoxos, incluidas las 9 grandes sectas y los 8 grandes clanes, también podrían convertirse en un problema. Si los dejan actuar libremente, el pueblo sufrirá. Si existe malestar entre la población y los impuestos no se pagan a tiempo, el reinado del imperio también tendrá problemas. Por eso la familia imperial les proporciona enormes cantidades de dinero, elixires, manuales y maestros marciales. Eso es precisamente lo que todos ellos harán dentro de la fortaleza desolada, cortar las cabezas de cualquier artista marcial que perturbe la vida de la gente normal. Finalmente, su guía les señala el lugar donde se alojarán por ahora y les explica que, después de un tiempo, se les asignará un lugar y serán trasladados a los alojamientos correspondientes. Ya varios días después, durante la noche, vemos a Yeon pensando que ha pasado una semana y que lo están asignando más tarde de lo que esperaba. En ese momento alguien llama a la puerta y pregunta si puede entrar. Yeon le responde que sí, y entonces aparece Leon. Yeon le pregunta inmediatamente si sucede algo, y Leon le informa que finalmente han decidido el lugar al que irán. Ambos serán enviados al escuadrón de demonios radiantes, un escuadrón de combate. Yeon piensa entonces en el escuadrón de demonios radiantes. Leon le pregunta si ha escuchado los rumores, pero Yeon le pregunta de qué rumores habla. Leon le explica que los 17 capitanes de los escuadrones de combate que están bajo el escuadrón de la espada divina lucharon entre ellos con el objetivo de conseguir a los nuevos guerreros. Yeon piensa que los capitanes de los escuadrones de combate son los maestros marciales que representan a la fortaleza desolada, por lo que le pregunta si realmente se enfrentaron entre ellos. Leon confirma que así fue, y que lo hicieron para poder reclutar al Quilín Blanco y al Genio del Rayo. Al día siguiente, en la arena del escuadrón de demonios radiantes, vemos a Yeon y Leon con sus nuevas vestimentas junto a sus compañeros de unidad. En ese
momento presentan al capitán del escuadrón de demonios radiantes, Majin. Leon piensa que se decía que Majin era el más fuerte de los 17 capitanes de escuadrón y que, al verlo personalmente, comprende que no era solo un rumor. Majin observa a los chicos con una mirada extraña y luego señala a Yeon. Le dice que él es el genio del rayo. Yeon responde que sí y le pregunta qué sucede. Majin lo observa detenidamente y, al notar que Yeon no muestra ninguna reacción ante su mirada, deja escapar una sonrisa. Entonces le dice que tiene agallas y que las personas como él no mueren fácilmente. Explica que los escuadrones de combate bajo el escuadrón de la espada divina de la fortaleza desolada son básicamente como una de las sectas de las llanuras centrales. Yeon y Leon aprenderán artes marciales en el escuadrón de demonios radiantes y ejecutarán misiones, mientras que todos los demás presentes serán sus superiores. Leon, algo nervioso, pregunta si puede hacer una pregunta. Majin le dice que hable, y Leon le agradece por permitírselo antes de preguntar si aprender artes marciales en el escuadrón de demonios radiantes significa que todos comparten sus propias artes marciales. Majin le responde que no exactamente. Las artes marciales que cada uno aprendió por su cuenta les pertenecen, y allí solamente se enseñarán las artes marciales propias del escuadrón de demonios radiantes. Leon se emociona al escuchar que aprenderá las famosas artes del demonio radiante, pero Majin le advierte que tendrá que esforzarse en aprenderlas si quiere sobrevivir. Yeon entonces piensa que también ha oído hablar de las artes del demonio radiante. El escuadrón de demonios radiantes es uno de los escuadrones más famosos entre los 17 escuadrones, ya que en una ocasión pudieron enfrentarse a los espadachines de la Flor de Ciruelo, los 24 espadachines de élite de la secta del Monte Hua, sin sufrir bajas. Ese incidente dio todavía más credibilidad a los rumores que afirmaban que la Fortaleza Desolada era el grupo marcial más fuerte del mundo. Majin continúa explicando que, aunque la Fortaleza Desolada está afiliada a la familia imperial, atacar a los artistas marciales de la Fortaleza Desolada no constituye traición. Por eso, deben aprender todo lo que puedan allí y volverse continuamente más fuertes. Yeon pregunta por qué no se considera traición, y Majin explica que hay muchos excéntricos en Jianghu. Algunos han perdido la razón por aprender artes demoníacas, mientras que otros son excepcionalmente hábiles en las artes de movilidad y pueden enfrentarse a funcionarios del gobierno antes de escapar hacia las altas montañas y los profundos valles. Por esa razón, la dignidad de la familia imperial no se aplica a ellos, ya que su trabajo no es como el de un funcionario del gobierno, sino luchar directamente contra artistas marciales. Por lo tanto, si no se vuelven más fuertes, morirán. Majin entonces mira hacia un lado y señala que el hombre que fue cortado por el espadachín más fuerte de Namgon durante una misión podría darles una mejor descripción de eso. El hombre recuerda entonces las artes de la espada de Astelora y dice que fueron realmente aterradoras. Yeon piensa que las artes de la espada de Astelora son conocidas como uno de los estilos de esgrima más fuertes del mundo. Es un arte marcial supremo que solo aprenden los descendientes principales del clan Namgon. Además, se dice que el espadachín más fuerte de Namgon es el maestro marcial más fuerte de China. Aquel hombre había luchado contra un maestro tan hábil y aún así había regresado con vida. Majin entonces dice que está bien y que comenzarán con el genio del rayo. Ha escuchado que las artes de espada rápida de Yeon son bastante excepcionales y quiere echarles un vistazo. Yeon camina hacia el frente, sostiene su espada y comienza a emanar su energía, sorprendiendo a todos los presentes, incluso a Majin. Yeon permanece quieto, esperando que comience el duelo. En ese momento, el hombre que había hablado anteriormente desenvaina su espada y se presenta diciendo que es Chung Mi-ling, nacido y criado en Xianyang, pero lo llamaremos Caín. Yeon se presenta como Jun Yeon y dice que es de Xinye. Caín entonces lo mira y le responde que ya ve, así que también existe un lugar así. Caín continúa diciéndole a Yeon que puede sentir el viento producido incluso si es un niño de 10 años quien utiliza la técnica del Tiara Sabo. Por eso, mientras luchas contra alguien, puedes descubrir cómo balancea su espada. Yeon piensa entonces que no entiende a qué se refiere con el viento. Caín continúa diciéndole que haber llegado tan lejos siendo tan joven significa que es bastante talentoso, así que quiere que le muestre ese talento, su habilidad con las espadas. Yeon le responde que está bien y comienza a imbuir un gran poder en su espada. Una de las personas presentes se sorprende al ver que la espada está resonando, mientras Majin también observa sorprendido lo que está sucediendo. Yeon y Caín permanecen frente a frente. Yeon piensa que debe concentrarse, ya que puede sentir la respiración de su oponente gracias a su detección de energía. Entonces comienza a aumentar cada vez más su energía y, en el último momento, se lanza al ataque utilizando las artes de espada rápida. Yeon desenvaina su espada y lanza un corte, pero Caín lo repele sin ningún problema. Yeon queda sorprendido mientras Caín lo observa fijamente. Mientras retrocede por el ataque, Yeon piensa en cuando levantó su espada. Aún así, recuerda que Caín es un maestro marcial que sobrevivió al espadachín más fuerte de Namgon. Después de todo, si toma eso en consideración, esto es más factible de lo que pensaba. Yeon es
esquiva entonces otro ataque, pero inmediatamente pisa con fuerza y se lanza hacia la espada de Caín. En ese instante vuelve a lanzar un corte, pero Caín consigue bloquear. Caín se muestra pensativo mientras Jeon continúa agotándose al dar todo de sí. De repente, Jeon pierde de vista a Caín y se da cuenta de que está detrás de él. Caín lo mira decidido, pero Jeon consigue esquivar su ataque. Inmediatamente después, Jeon contraataca con decisión y logra cortar lo que Caín llevaba en la cabeza. Caín cae frente a Jeon y ambos se quedan mirándose fijamente, mientras los presentes observan sorprendidos y nerviosos lo que acaba de suceder. Jeon todavía permanece en guardia y entonces nota algo, por lo que piensa que, como era de esperar, Caín pertenece a una raza noble. Jeon se prepara para continuar la pelea y piensa que utilizará la técnica de liberación de límites en su espada. Sin embargo, al mirar hacia donde se encuentran los demás observándolos, Jeon se pregunta por qué todos tienen esas expresiones. Finalmente, baja su espada y le pregunta a Caín qué piensa. Caín le pregunta a qué se refiere, y Jeon le dice que sabe que fue fácil con él, por lo que le pide que sea honesto. Caín no sabe qué responderle y termina preguntándole cuántos años dijo que tenía. Jeon responde que tiene 15 años y le pregunta si eso es importante. Después de todo, sus enemigos no les darán tregua solo por su edad, así que considera que sus habilidades son lo más importante en ese momento. Caín queda completamente sorprendido y le pide que repita que tiene 15 años. Jeon, por su parte, piensa que ya tiene una vida corta para empezar, así que no tiene sentido hablar sobre la edad. Los presentes comienzan entonces a comentar lo que acaban de presenciar. Dicen que es increíblemente habilidoso a los 15 años y que eso es anormal. Otro afirma que sería más preciso decir que es un error de los cielos. Explica que ha estado varias veces en la cumbre Dragón Fénix, pero que nunca había visto algo así. Incluso duda que alguien pudiera llegar a ese nivel aunque hubiera aprendido las artes de afilamiento de instintos desde el nacimiento. Otro de los presentes comenta que él era la persona más talentosa de su ciudad, pero alguien inmediatamente se burla de él y le responde que deje de llamarse talentoso. Mientras tanto, Jeon dirige la mirada hacia donde se encuentran Leon y Majin y observa sus expresiones serias. Jeon permanece pensativo mientras intenta asimilar todo lo que acaba de ocurrir. Días después, se escucha un gran grito y, al mirar qué había ocurrido, vemos que fue provocado por Majin, quien acababa de golpear a Leon directamente en el estómago. Leon, adolorido, consigue mantenerse en pie mientras Majin le dice que es loable que aún esté de pie en lugar de estar tirado en el suelo, y le ordena volver para consolidar lo que ha aprendido. Leon responde que sí, señor, y se retira. Entonces Majin dirige su atención hacia Jeon y le pregunta si él también ha terminado y si ha entendido el quid de los pasos. Jeon responde que consiste en pensar y actuar de manera fluida. Majin confirma que así es, explicándole que siempre existe una forma de moverse independientemente de la situación. El verdadero quid de las artes del demonio radiante consiste en moverse sin interrupciones y sin interrumpir la trayectoria de los ataques. Ahora Jeon debe comprender el significado más profundo de la trayectoria de los ataques. Jeon pregunta cuál es ese significado profundo, y Majin le responde que sería mejor y más rápido mostrárselo. Ya luego, frente a una estructura, Majin le dice a Jeon que se fije bien. Jeon observa cómo Majin comienza a liberar una gran cantidad de ki. Después, Majin deja escapar un suspiro y reduce la cantidad de ki que estaba liberando. Jeon piensa que se relajó completamente. En ese instante, Majin lanza un poderoso golpe que destroza la escultura que se encuentra frente a él. Todos observan sorprendidos, mientras Majin explica que el ataque más fuerte en el momento perfecto es el camino del ataque. Si se sigue una trayectoria de ataque perfecta, entonces se puede desatar el ataque más poderoso. Jeon comprende que eso significa que deben entender el momento exacto para liberar su fuerza. Majin continúa explicando que, aunque se lo ha mostrado a los dos, no espera que puedan hacerlo inmediatamente, porque no es algo que se pueda dominar después de verlo una sola vez. Es algo que tendrán que aprender durante toda su vida. Jeon piensa que tendrá que aprenderlo durante toda su vida, aunque siente que podría hacerlo ahora mismo. Jeon pasa entonces junto a Majin, quien se pregunta si realmente intentará hacerlo. Jeon piensa que la esencia de la energía central es la gran naturaleza y que, si sigue su ejemplo, debería ser suficiente. Entonces utiliza la unificación cuerpo-espada y comienza a relajarse lentamente. En ese momento, Jeon nota algo y empieza a observar un grupo de líneas en la escultura de piedra. Después encuentra un punto donde la luz se hace más grande. Jeon ataca directamente ese punto y lo golpea con la vaina de su espada. De inmediato, la escultura comienza a destruirse hasta terminar completamente hecha pedazos. Al ver lo que ha conseguido, Jeon sonríe y piensa que ha comprendido el significado más profundo del camino de los ataques. También piensa que ha aprendido todas las artes del demonio radiante y que ahora solo necesita seguir entrenando para poder utilizarlas en una pelea real. Jeon mira hacia atrás con una sonrisa y descubre que ninguno de los presentes puede creer lo que acaba de hacer. Entonces
mientras explica que ha mostrado un lado antiestético de sí mismo porque es la primera vez que prueba algo así. Todavía necesita experimentar muchos más combates reales antes de poder utilizarlo correctamente. Si quiere usar las artes del demonio radiante en un momento en el que la vida y la muerte están en juego, una práctica normal como esta no será suficiente. Finalmente, agradece a Majin por sus enseñanzas. Majin permanece pensativo y le dice que parece que tendrá que pensar en cómo debería enseñarle a partir de ahora. Jeon no comprende exactamente a qué se refiere. Al día siguiente, Leon le dice a Jeon que seguramente escuchó que sus mayores tuvieron una gran pelea con el Escuadrón Celestial. Jeon le pregunta si no es la fortaleza desolada muy estricta con sus reglas, ya que, por lo que recuerda, luchar fuera de los campos de entrenamiento es un delito castigado para los artistas marciales de la fortaleza, y también pregunta por qué llegaron a pelear. Leon explica que uno de los miembros del Escuadrón Celestial tuvo una pelea en un restaurante y que, al parecer, dijo algo parecido a que el talento de Jeon no sería capaz de florecer dentro del Escuadrón de Demonios Radiantes. Jeon se pregunta si realmente llegaron a pelear por algo así. Leon le explica que todavía no conoce cómo es realmente el Murim. Esa es su verdadera cara, porque algo que no parece gran cosa puede provocar que alguien levante su espada contra otra persona. Además, las calles dan un gran valor al proceso de detener esa espada y ganar en una situación así. Leon considera que incluso podría ser algo positivo, pero no deja de sorprenderle que los mayores de la fortaleza desolada se hayan enfadado por un novato. Jeon entonces comprende que no están enfadados simplemente porque alguien haya insultado al escuadrón de demonios radiantes. En ese momento, algo llega a la mente de Jeon y piensa que esto podría ser una oportunidad. Si quiere conseguir el fruto del árbol del mundo, que todas las razas nobles de este mundo adoran, necesita lograr algo importante. Definitivamente necesitará la ayuda de otras personas durante el proceso. Después de todo, la mejor manera de ganar la confianza de un artista marcial es deberse la vida mutuamente. Por eso, considera que no sería mala idea causar una buena impresión entre los miembros del escuadrón desde el principio. Jeon se pone de pie de repente y le dice a Leon que, después de pensarlo, cree que tiene razón. No puede dejar pasar el hecho de que los mayores estén peleando por su culpa, así que irá a hacerles una visita. Leon lo observa mientras se marcha y lo sigue, diciéndole que sabía que era una persona caballerosa que conocía el código de los artistas marciales. Jeon, mientras camina, piensa que hacer algo así debe considerarse caballeroso. Minutos después, Jeon y Leon llegan al campo de entrenamiento. Algunos artistas marciales vestidos con túnicas azules los observan y comentan que los novatos han venido hasta allí a pesar de que hoy no hay clases. También dicen que están trabajando duro y que no hay necesidad de entrenar tanto cuando todavía visten de blanco. Sin embargo, otro responde que precisamente porque visten de blanco deberían esforzarse de esa manera y que esa es una actitud realmente deseable. Jeon y Leon saludan entonces a Majin, quien le pregunta a Jeon si ha tenido algún problema con su entrenamiento. Jeon responde que desea tener un sparring. Majin le dice que puede elegir a cualquiera de los presentes y enfrentarse a él. Sin embargo, Jeon aclara que no quiere pelear contra alguien del escuadrón de demonios radiantes, sino que le gustaría enfrentarse al escuadrón celestial. Todos quedan en silencio al escuchar sus palabras. Majin le dice que parece que ya se enteró de lo ocurrido el día anterior y le recuerda que no hay necesidad de ponerse demasiado nervioso por eso. Jeon piensa que él no está alterado y explica que simplemente le gustaría poder ver en persona las artes de la espada celestial, las cuales ha admirado durante mucho tiempo. Majin le responde que ya es demasiado tarde para decir algo así y que parece estar demasiado agitado. Aún así, Majin piensa que no está mal verlo tan exaltado por sus mayores. Jeon entonces grita que le gustaría hacer sparring y demostrar que las artes del demonio radiante son un gran arte marcial, por lo que le pide al capitán que le permita hacerlo. Mientras habla, Jeon piensa que de esta manera podría ganar experiencia de combate utilizando las artes del demonio radiante, observar un arte marcial avanzado y dejar una buena impresión en sus superiores. De esa manera, mataría 3 pájaros de un tiro. Majin le advierte que tampoco ha aprendido el mismo tipo de artes marciales que utiliza el escuadrón celestial y que nunca ha luchado junto a ellos en una batalla. Aunque se trate de un sparring, no existe ninguna razón para que sean indulgentes con él. Jeon responde con determinación que eso es exactamente lo que espera. Los presentes quedan en silencio al escucharlo y luego comienzan a gritar que ese espíritu es propio de un verdadero artista marcial de la fortaleza desolada, que les gustaría ver cómo será cuando crezca y que, si logra sobrevivir de alguna manera a la pelea, podría convertirse en el próximo capitán del escuadrón de demonios radiantes. Finalmente, Majin acepta y dice que está bien. Ya días después, pasamos a la arena del escuadrón celestial, donde los presentes comentan sorprendidos que es verdad, que una túnica blanca
blanca desafiará a una túnica azul. Sin embargo, aclaran que, para ser precisos, se supone que será una lucha de orientación por el bien del aprendizaje. Algunos se preguntan cuántos combates creen que durará Yeon y aseguran que, como máximo, serán unos 10. Para ellos, resulta imposible imaginar que una túnica blanca recién incorporada pueda durar 10 combates contra una túnica azul. En eso vemos al capitán del escuadrón celestial, Han Chulmak, junto a Mujin. Ambos permanecen uno al lado del otro, aunque claramente no están en buenos términos. Han señala a Yeon y dice que, si ese mocoso logra durar 10 combates, le dará uno de los elixires del escuadrón celestial. Mujin se sorprende y le pregunta si no cree que es demasiado poner un elixir como apuesta. Han entonces le pregunta si tiene miedo y si cree que va a perder. Mujin le responde que no lo provoque, ya que los elixires de la fortaleza desolada no son algo que pueda utilizarse frívolamente. Han le recuerda que el honor tanto del escuadrón de demonios radiantes como del escuadrón celestial está en juego, así que no considera que sea algo frívolo. Mujin finalmente acepta la apuesta. Han sonríe y dice que, como líderes de un grupo, deben confiar en su propia gente. Al escuchar esto, Mujin también deja escapar una sonrisa. Poco después, un artista marcial de túnica azul se dirige a Yeon y le dice que es la túnica blanca del escuadrón de demonios radiantes y que su nombre es Yeon. Yeon lo saluda y responde que sí, que es Yeon del escuadrón de demonios radiantes. Mientras lo observa, Yeon piensa que se encuentra frente a un guerrero de túnica azul. Explica que las personas comienzan como guerreros de túnica blanca y, después de avanzar, pueden convertirse en guerreros de túnica azul. Sin embargo, no todos consiguen llegar a ese nivel, e incluso hay personas que tardan más de 10 años en convertirse en túnicas azules. Los guerreros de túnica azul de la fortaleza desolada son personas que no perderían ni siquiera contra los maestros marciales del pináculo que representan a las principales sectas marciales. Entonces Randy le dice a Yeon que ha entrenado las artes de la espada celestial durante 20 años. Aunque se dice que las espadas no tienen ojos, las espadas de los maestros sí los tienen. A pesar de eso, le advierte que no mostrará piedad en el duelo y que será mejor que lo tenga en cuenta. Yeon acepta sus palabras. Randy desenvaina entonces su espada y deja salir una gran cantidad de energía aquí, mientras los presentes guardan silencio y esperan para ver qué sucederá. Yeon piensa que se enfrenta a una túnica azul del escuadrón celestial y se pregunta qué tipo de estilo de espada utiliza. Sin embargo, rápidamente desecha esos pensamientos innecesarios y decide que, sin importar qué estilo tenga su oponente, simplemente utilizará su propio estilo de artes marciales. Randy le dice que le dejará realizar el primer ataque y que vaya hacia él. Yeon utiliza inmediatamente la técnica de liberación de límites, moviéndose a una velocidad increíble y lanzando un corte. Randy consigue bloquearlo y piensa que Yeon es bastante rápido. Yeon continúa atacando con una estocada, pero Randy consigue desviarla, y ambos continúan intercambiando ataques uno tras otro. Han, sorprendido, pregunta si esa es realmente la velocidad que posee una túnica blanca. Mujin, mientras sonríe, piensa que ver ese nivel de habilidad a una edad tan temprana inevitablemente deja a cualquiera sin aliento. Sin embargo, también piensa que, con las habilidades de Yeon, si no aprovecha esta oportunidad, no será capaz de ganar. Yeon comienza entonces a lanzar cada vez más ataques, obligando a Randy a esquivarlos y bloquearlos a duras penas. Yeon piensa que, utilizando racionalmente la técnica de liberación de límites, se ha vuelto más fuerte que antes de entrar en la fortaleza desolada. Ahora posee un cuerpo físico entrenado mediante el arte del movimiento del clan Jun y los principios de las artes marciales. También comprende que cuanto más inclinada es la trayectoria de la espada, más músculos de la espalda utiliza. Al dar un paso hacia adelante y girar con la energía central, puede crear fuerza rotacional. Gracias a esto, ha aprendido otro movimiento. En ese momento, Yeon consigue desarmar a Randy y, de inmediato, coloca su espada apuntando directamente hacia su cuello. Toda la arena queda en silencio, pues nadie puede creer lo que acaba de suceder. Finalmente, alguien grita que la túnica blanca ha ganado. Yeon simplemente observa su espada y luego la guarda. Randy permanece a su lado, todavía sin poder creer lo ocurrido. Yeon piensa que tuvo suerte y que solo ganó porque ejerció un ímpetu abrumador y tomó a Randy por sorpresa. Si volvieran a luchar, está seguro de que el resultado sería diferente. Yeon saluda entonces a Randy y le agradece por darle la oportunidad de observar un nivel de esgrima tan elevado. Randy sonríe al escuchar sus palabras, recoge su espada del suelo y le dice que lo sorprendieron la trayectoria de su espada y la fuerza de rotación que utilizó. Reconoce que Yeon posee una destreza marcial superior a su edad y un increíble talento para la espada. Entonces le pregunta si realmente es el genio del rayo, Jun Yeon. También comenta que,
además de ser tan joven, posee una destreza marcial insondable, por lo que el escuadrón de demonios radiantes ha encontrado un verdadero tesoro y admite que está muy envidioso de ellos. Mientras tanto, Mugen comienza a cobrar la recompensa de inmediato. Jeon, por su parte, piensa que llamará a su nueva técnica descarga de acumulación de energía. Poco después, Mugen se acerca hasta donde está Jeon y le lanza un pequeño cofre. Jeon lo abre y queda sorprendido al descubrir lo que hay dentro. Mugen entonces le explica que se trata de un elixir del escuadrón celestial y que ahora es suyo.